Bueno, muy bien. Está con nosotros el presidente Juan Guaidó. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hay mucho que hablar de Venezuela, ¿no? Primero el premio Sájarov para Edmundo González y María Corina Machado. ¿Ayuda? ¿Qué le parece? Primero, gracias por la invitación. No solamente ayuda, pone nuevamente a Venezuela en el centro que puede ser la recuperación de la democracia. Un declive a nivel global, una nueva administración el próximo 20 de enero en los Estados Unidos, un presidente electo de Venezuela llevando la voz de los venezolanos en el mundo entero y la oportunidad de regresar a ejercer su cargo. Es decir, no a que sea un secuestrado de la dictadura, no a que sea ningún tipo de trofeo para el régimen de Maduro, no. Va a regresar con el suficiente apoyo a nivel internacional, las conversaciones necesarias con la Fuerza Armada, con los diferentes factores a nivel nacional e internacional para ejercer un mandato que le dio el pueblo de Venezuela. Es decir, esto no es un capricho de Edmundo González Urrutia, esto no es un capricho de María Corina Machado o Juan Guaidó, esto es un mandato del pueblo de Venezuela. Maduro, Juan Manuel, no pudo hacer ni fraude, tuvo un golpe de Estado a la soberanía popular el 28 de julio. Las actas están, las vieron y lo saben Colombia, lo sabe Brasil y por eso... Y la Unión Europea, porque la Unión Europea dice que una de las razones del premio es que María Corina y Edmundo sí han podido enseñar las actas y Maduro defender no. La democracia en definitiva. Entonces, mira, para nosotros el próximo 10 de enero es una gran, no solamente expectativa, sino la posibilidad, insisto, de recuperar la democracia, cosa que no ha pasado recientemente en el mundo entero, en el siglo XXI. Así que por la resistencia, el valor y la tenacidad que ha tenido el pueblo de Venezuela, tenemos una gran oportunidad el 10 de enero. Vamos al tema logístico, ¿no? ¿Qué va a hacer Edmundo? ¿Se va a montar en cuál avión? ¿Va a aterrizar en Caracas? ¿Cómo sucede eso? Quiero utilizar esa misma frase, el avión. Sí. Para que despegue ese avión necesitamos a la Fuerza Armada venezolana. Para que despegue ese avión necesitamos el reconocimiento pleno de la comunidad internacional del presidente electo de Venezuela. Es decir, aquí no caben para que despegue tintas. Desde España, por ejemplo. Bueno, quiero utilizarlo como metáfora. Es decir, hay una tripulación, María Corina Machado, Edmundo González, el pueblo de Venezuela, 2.000 presos políticos por defender las actas en el país entero, la valentía de todo un pueblo. Así que ahora, lo que no podemos hacer, Juan Manuel, es entregarle un rehén a la dictadura de Maduro. Es decir, mal pudiéramos el 10 de enero estar viendo la entrega del presidente electo de Venezuela. Por eso, Edmundo González Urrutia va y debe regresar, y esto ya es una opinión personal, cuando tenga el apoyo de la comunidad internacional, la conversación adelantada con la Fuerza Armada y otra vez movilizado al pueblo de Venezuela, por difícil que parezca. Hoy la represión y la brutalidad con la que ha actuado la policía, la Fuerza Armada y los que hoy todavía sostienen a Maduro, no la hemos visto recientemente en Venezuela. Es decir, que el día 10 de enero no es la fecha límite, sino la fecha del disparo de la carrera. ¿Podríamos verlo al revés? Así tiene que ser. Es decir, no es un endgame el próximo 10 de enero, sino es el día final, es el día de arranque de un mandato que tiene que terminar en Edmundo González Urrutia ejerciendo su mandato. Y también hay que decir la verdad, no va a ser sencillo, porque no ha sido sencillo en el pasado con la dictadura de Maduro. No van a regalar nada. Y eso sí han demostrado. Han demostrado la capacidad de tortura, de violación de derechos humanos, de asesinar indiscriminadamente, de aliarse con Cuba, con Rusia, con Irán, con China. Así que lo que podemos esperar es sí, la tenacidad del pueblo de Venezuela que la hemos visto. Es decir, no hay que demostrar más. Somos mayoría, la hemos ejercido. Hemos resistido en las calles de Venezuela una y otra vez en los últimos 15 años, debo decir, con mucha fuerza. La disposición de un presidente electo recorriendo el mundo entero. El mundo entero, buscando los apoyos necesarios para que ese avión despegue y aterrice en buen término. Esto es interesante. Entonces, ¿cuándo despega un avión y llega a buen término? Ruta de vuelo, claramente definida, tripulación, pasajeros, combustible y, por supuesto, no es exento de tormentas en la mitad del camino. Así que utilicemos esta metáfora, Juan Manuel, para la idea dibujar. De ir acompañado de ex vicepresidentes, figuras de la Unión Europea, celebridades. Un poco pasó ya cuando la caravana que iba de Colombia, ¿no? Sí. Y cerraron. Lo mantenemos. Yo creo que ese apoyo, pero ahora... Pero esa sería una idea... Sí, entre otras. ¿Sí? Yo creo que ahora lo que no puede pasar en este momento son palmaditas en la espalda. Es decir, no es suficiente hoy para los venezolanos. Buena voluntad. La necesitamos, la queremos, la agradecemos, pero en este momento hay que acompañar con acciones. Y no solamente sanciones, no solamente levantamiento de las licencias que le otorgaron, por ejemplo, en su momento a Chevron. Y no es porque sea Chevron, atención.
es porque es parte del flujo de caja que hoy mantiene la dictadura operando y generando salvajadas en contra del pueblo de Venezuela. Nosotros queremos que todas las empresas petroleras operen en Venezuela libremente. Para que eso pase necesitamos Estado de Derecho, necesitamos competitividad para que todas puedan trabajar al unísono. A ver, varias cosas para cuando regresemos de la pausa. Estamos hablando del 10 de enero, hay que hablar también del 20 de enero, que es cuando asume Trump. La cumbre del ALBA, que fue suspendida en Cuba porque no tienen ni para los pastelitos de guayaba. Entonces, Caracas le rescata nuevamente el rol de Cuba en todo este enredo, porque es realmente un enredo y está cambiando la historia. Los cubanos tenemos ahora a Marco Rubio, ¿no? Los venezolanos, ¿qué tienen en Juan Guaidó? ¿Qué trabajo estás haciendo aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo puedes apoyar a esta difícil circunstancia en la que Mira, me atrevo a pueblo, decir, ¿no? Juan Manuel, que los latinoamericanos, hoy tenemos a Marco Rubio. Me atrevo a decir no solamente por la amistad, sino por el trabajo que he visto que ha desempeñado el senador Marco Rubio de cara a Latinoamérica, de cara a su compromiso con la libertad y la democracia. Si en algo hemos tenido experiencia en los últimos años, precisamente es en el apoyo a la comunidad internacional. En el 2019 lo logramos con un artículo de nuestra Constitución, con el 233, rechazando directamente la dictadura de Maduro. Eso fue un trabajo. Eso, y logramos el reconocimiento de 60 países. Eso no vino con el cargo en el 2019. Eso vino con un trabajo de resistencia, de diplomacia, que hoy mantenemos en los Estados Unidos. Por eso estoy constantemente en la ciudad de Washington, por eso hemos inaugurado el Democracy Island en la Universidad de Florida, para poder... El laboratorio de innovación. Para poder trabajar en la recuperación de la democracia. Muchas veces se confunde proteger la democracia con rescatar la democracia. Cuando hablamos de Cuba, cuando hablamos de Venezuela, a veces, y tú lo has escuchado, hablan del fiscal general. ¿Cuál fiscal general existe en Venezuela? Si es parte del aparato represivo de la dictadura. ¿Cuál Tribunal Supremo de Justicia? Y se confunde y se quiere descansar sobre supuestas instituciones que son controladas por el Estado. Entonces, parte de lo que también estamos haciendo es diferenciar que para recuperar la democracia hace falta hablar de cambio de régimen. No hay que tener miedo en utilizar estos términos en este momento en la región, porque la política hacia Cuba, hacia Latinoamérica, en este caso específicamente Venezuela y Nicaragua, tiene que ser la de sustituir una dictadura, y no por capricho, insisto. En el caso de Venezuela está muy claramente expresado en la voluntad del pueblo de Venezuela. En el caso de Nicaragua, como detuvo Ortega a los precandidatos. En el caso de Cuba, como aplacan y hoy continúa preso decenas del movimiento San Isidro, de UNPACU y de muchos de nuestros amigos en la isla que han resistido. Así que mira, no solamente Marco Rubio es un amigo de Latinoamérica, sino nuestra gestión. Desde el 2019 partió precisamente del reconocimiento a nuestra Constitución, el artículo 233. Y en este momento estamos ayudando a Edmundo González Urrutia y al pueblo de Venezuela a que se reconozca lo obvio. Derrotamos a una dictadura en un juego injusto. Derrotamos a Maduro una vez más en un juego muy difícil que nos ha costado sangre, presos, amigos detenidos, familiares torturados. Incluso lo digo a título personal, hoy son 2.000. Han muerto 3 perseguidos, presos políticos en la última semana a manos de la dictadura como mecanismo de represión, y lo hemos visto también en el pasado en Cuba o en Rusia, por cierto. Así que nos vamos a enfocar sin duda alguna, no solamente en ese reconocimiento, y también hay que ser reflexivos. Mira, nos faltó una milla para salir de la dictadura en el 2019 y el 20. Llegó la pandemia, lamentablemente, que afectó la dinámica global. Bueno, fue terrible para ustedes, fue terrible para todo el mundo. Para los manifestantes pro democracia en Hong Kong, por ejemplo. Exactamente. En Bielorrusia, por ejemplo. Bielorrusia. En muchos otros países. En Georgia. No tengo duda que además se va a completar esa gestión que iniciamos en el 2019, que fue una gestión global al final del día. Tuvo que ver mucho también la audacia del presidente Trump en ese momento en reconocer nuestra Constitución, el gobierno interino, que vino con la resistencia. Así que estamos haciendo ese trabajo también de manera muy dedicada para seguir apoyando lo que es una causa que es de todos ya, no solamente de los venezolanos, sino de toda Latinoamérica. ¿Estás en FIU también? Inauguramos y fundamos el Democracy Innovation Laboratory, precisamente para ayudar en estos temas. Ahí además en el Adam Smith Center con Carlos Díaz Rosillo, que es el director del centro, decenas de expresidentes en Latinoamérica, presidentes actuales están trabajando también, y hemos trabajado con ellos en la semana, por ejemplo, de la ONU, y abocados a que Latinoamérica no solamente sea una prioridad y que sea una nueva sociedad para toda América. Cuando se habla de Let's
America Great Again, por ejemplo, que es el lema del presidente Trump, el presidente 47, nosotros podríamos decir desde Latinoamérica, Let's the Americas Great Again. Es decir, una nueva sociedad Latinoamérica, Estados Unidos. En este momento también es un tema de todos, en este momento. Y en el Adam Smith Center, en la Universidad de Florida, con decenas de expresidentes, de presidentes actuando, de investigadores, de promoción de la libertad. Creo que es un espacio idóneo para seguir precisamente hablando de esto en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Una pregunta que he hecho aquí a varios invitados, ¿no? Pero claro, en el caso tuyo, a nivel presidencial tendría un peso mayor. 3 recomendaciones a Marco Rubio, no solo para Venezuela, sino para las Américas, como acabas de decir. Mira, creo que para nosotros en este momento sería soberbia una recomendación a alguien que conoce tan bien Latinoamérica. Pero desde nuestra experiencia... Échame la culpa a mí. Desde lo que hemos visto, Juan Manuel, para nosotros hoy tiene que ver con democracia. Es decir, mientras que exista la distorsión de la migración utilizada como arma, como lo hace Maduro, como lo hace Cuba, como lo hace Nicaragua, mientras que eso sea un centro de lavado de dinero, que fomenta la corrupción en la región, incluso regímenes paria, mientras que eso sea un centro de distorsión para los proxy enemigos de los Estados Unidos, hablando de Irán, China y por supuesto Rusia, va a ser muy difícil estabilizar la región. El tema migratorio obviamente va a ser muy complejo. Así que lo primero es trabajar en la recuperación de la democracia. Lo segundo, lo que deriva de esto, el crimen organizado. Hemos hablado del Tren de Aragua, se ha hablado mucho del Tren de Aragua en los Estados Unidos y el impacto negativo que ha tenido en la región, no solamente Estados Unidos, Perú, Ecuador. Hemos visto cómo se despliega el crimen organizado, así que atender estas consecuencias de manera inmediata y ayudar a contener las consecuencias de alguna manera de estas dictaduras en la proliferación del crimen organizado que tiene que ver con carteles de drogas, que tiene que ver, insisto, con lavado de dinero, con tráfico de armas, con trata de personas, sería lo segundo. Y lo tercero, contener la influencia a nivel de infraestructura, incluso y económico, de China en la región. Es decir, y eso tiene que ver con la participación directa de los Estados Unidos a nivel económico. Es decir, con invertir nuevamente en la región. Se ha escuchado hablar del nearshoring, por ejemplo, se ha escuchado hablar de invertir en la región. Y esto que estoy diciendo tampoco es una idea exclusiva de Juan Guaidó, es parte del debate, es parte de la discusión en el Adam Smith, es parte de la discusión en la Universidad de Florida o en los think tanks que hemos estado conversando, el liderazgo en Latinoamérica, lo que tiene que ver con lo que fue la Semana ONU también, que estuvimos participando. Así que esto, y estoy seguro que lo tiene muy claro el nuevo secretario de Estado, para ser, por supuesto, ratificado una vez pase las instancias del Senado. Que me alegra escucharte decir eso, porque cuando estuvo aquí Rosa María Payá, Cuba Decide ha escrito una carta de intención y hablando también con el doctor Marcel Felipe, dejarle bien claro a Venezuela y a Cuba que cualquier emigración masiva forzada va a ser interpretada como un acto de guerra, porque Cuba, esa estrategia de Cuba es que usa la emigración masiva como un arma de chantaje para obligar a los Estados Unidos a sentarse en la mesa de negociaciones en desventaja, ¿no? Que atención, no lo inventaron, no lo inventó Maduro. Las principales crisis migratorias del planeta Tierra del siglo XXI tienen que ver inicialmente con Rusia, Siria, por cierto, luego Venezuela, la guerra en Ucrania, que ha generado un ambiente, y todas tienen un común denominador. En el caso de Latinoamérica, Venezuela, pero su proxy aliado, ¿quién es? Rusia. Entonces, esto de weaponize, la migración es muy grave. Y Cuba y Venezuela tienen... Venezuela ha hecho algo que Cuba había hecho en el 80, que es abrir las cárceles, en Cuba los manicomios, para crear un a eso me refiero con que no es una invención. No, que va a ser una invención. Aquí está miles de Marielitos de testimonio, de testigos, y los que estábamos en Cuba y vimos todo eso. Presidente, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos encantaría ir a verlo a una de sus clases magistrales en FIU. Bienvenido siempre. Y suerte a Venezuela, ¿no? La suerte de Venezuela y la de Cuba están atadas más que nunca, y ojalá sea estos próximos tiempos, naveguemos con viento a favor de la democracia. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos